Amigos, buen día. Un día más que nos vamos de viaje, salimos de aquí de Santo Domingo de Silos y nos dirigimos a la Clunia Sulpicia, un asentamiento romano que está aquí cerca, a unos 30 kilómetros, está en Burgos, y esta colonia se le atribuye a un año después de Cristo. Parece que en esta zona estuvieron los pueblos celtíberos, en concreto unos llamados los aros. Así que vamos a conocer este sitio. Parece ser que se data del siglo I después de Cristo. Es un sitio interesante, creo que debe ser una parada ineludible, obligatoria. Así que vamos a disfrutarla y la voy a compartir con ustedes para que puedan conocer a través de nuestras cámaras España y los rincones más hermosos que tiene. Vamos allí. Pues ya estamos aquí, hemos pagado la entrada, en total son 5 euros. Bueno, yo tenía una reducción particular, me ha costado 50, pero son 5 euros. Son 3 sitios para ver, tienes que ir en coche a cada uno de los sitios, tienes su parking, etcétera, etcétera. Y aquí estamos entrando en el primer lugar. Esta es un aula de interpretación del yacimiento, de la ciudad. A los dioses manes de Cecia, madre afectuosa y para sí de 20 años. Siglo I después de Cristo. Inscripción honorífica en mármol. Madre mía. Estas son las termas. Esta era la casa y más o menos recrean cómo era antiguamente. Aquí está el teatro, que veremos luego, pero bueno, aquí la adelantaré un poco. ¡Wow! Mira esto. ¡Qué antiguo! Todos son capiteles, esto capitel también. Columnas. Cornisa y una basa. Esta es la segunda sala. Una era decorada, mira un fragmento, un pedestal de bronce. ¡Wow! Increíble. Capitel mixto. Toda de mármol.
Pezuña de caballo en bronce dorado. Mirar qué calidad de detalles. Posiblemente el busto de Augusto joven, siglo I después de Cristo, y un busto de Nerón. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pasador de cerradura, llave de hierro, asa de bronce, útil usar una esterma para limpieza del cuerpo, instrumental quirúrgico. ¿Qué les parece? Monedas de bronce, un siglo antes de Cristo. Monedas de oro encontradas en el canuto de cuero bajo la casa de una taberna del foro. Estas son copias en poliéster, pero tienen las originales guardadas. Esto es parte del muro. Wow. Amigos, estamos aquí en nuestra primera parada de este recorrido. Hemos visitado antes el centro de interpretación, pero realmente el recorrido en sí empieza aquí. Estamos en las termas de Los Arcos, ¿no? Los restos que quedan, pues, son un poco escuetos, pero tenemos que tomar en cuenta que esto es del año primero antes de Cristo o posiblemente un poco antes. Aquí en esta planicie parece que estaban los celtíberos. Y no sé si va a ciencia cierta si los romanos convivieron con ellos o la ciudad romana fue construida sobre la ciudad de los celtíberos, ¿no? No hay indicios de que esto sea real, pero bueno, es una hipótesis que no se puede descartar. Mirar. Estos son los restos de las termas. Esta era la entrada. Este era el patio principal y estaba dividido en tres sitios, ¿no? El frigidarium, que era el agua fría, el trepidarium en el medio donde están aquellas personas y el calcidarium, que era agua caliente allí. Separadas en dos extremos también, a la derecha los hombres y a la izquierda las mujeres. Interesante. No olvidemos que las termas era un lugar donde la sociedad romana venía a charlar, a relajarse, a intimar a algunos y sobre todo hacer amigos, saber las últimas enseñanzas, saber los últimos cotilleos y en fin, disfrutar de la vida en sociedad. Colonia Clunia Sulpicia, CCS, es el código aeroportuario de Caracas además. Mira, esta es la externa de acceso, siglo I, siglo II. Claro, ver esto pues posiblemente para muchas personas significa que son restos, apenas, incluso mira, ni siquiera tienen como un edificio principal donde se pueda ver la magnitud, pero nos recuerden que el Imperio Romano tuvo una magnitud increíble y España la tenía dividida en tres
secciones. Mirad qué curioso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y 4. Esto hace pensar a muchos arqueólogos de que aquí había un edificio en cada lado que albergaba las termas. Básicamente llegan a la conclusión por la disposición de las columnas, que posiblemente esta sería también como la entrada a un templo, ¿no? O a un edificio central. Y mirar qué curioso lo que tenemos aquí. Uno de los mosaicos que albergaban la entrada. Creo que esta es la entrada ya del Frigidarium. No, corrección, este era Apoditerum, que este era el vestuario. Recordar, izquierda mujeres, derecha hombres. Mirad los mosaicos cómo se conservan. Una vez que los romanos abandonaron esta gran ciudad, porque esta era una gran ciudad, esta ciudad representaba el poder que tenían los romanos en el norte. En España, como comenté antes, la tenían dividida en 3 secciones. La sección del norte, que llegaba, abarcaba todo Barcelona, Aragón, era gobernada desde aquí. Entonces, imagina la magnitud de este edificio, ¿no? Muchas poblaciones posteriores a los romanos haber abandonado esto utilizaron sus materiales de construcción que habían aquí, el mármol, la piedra, todo eso, se lo llevaron y hicieron construcciones a lo largo de pues todas las poblaciones que habían aquí cercanas. Mirad, aquí estaba el Frigidarium. Y este, mirar, es el Trepidarium. En esas cavernas que están ahí abajo, ellos tenían un horno. Calentaban el agua a través de un horno. Y aquí se creaba una zona templada, que era donde era la zona más visitada de las termas, ya que era el sitio más agradable de ello, ¿no? Los romanos eran personas muy inteligentes, muy inteligentes. Mirad qué curioso, estas zonas que están aquí, por aquí circulaba el agua. Esta agua se iba a estos depósitos que era del Frigidarium, del agua fría. Ahí se conservaban y la guardaban. Y mirad este pozo, desde donde revisaban el nivel del agua. Una ingeniería muy desarrollada para la época, y hoy en día incluso creo que está bastante desarrollada y que podría ser usada. Ellos descubrieron en esta zona que habían pozos de agua, cavaron hasta llegar al agua. Y varios de esos pozos se dieron cuenta que estaban desnivelados. Ellos taladraron de un pozo al otro para equilibrar las presiones de estos pozos y así nivelar el agua y poder extraerla. Mirad, aquí debajo estaban los hornos donde calentaban el agua. Utilizaban esta piedra también para generar calor y hacían que saliera un poco de vapor. Esta es la zona del Calcidarium, la zona más cálida. No hay que olvidar que aquí en esta zona, o sea, en todo el complejo, era techado, solo tenía un patio abierto en la entrada, pero todo era techado, con lo cual ver esto así pues no es un motivo para caer en desánimo, sino al contrario, es una oportunidad de poder visitar esto aunque no esté en su esplendor. Pero estamos hablando 2000 años de antigüedad, desde que al hombre le dio por seguir a Jesucristo, que es de donde data nuestra era. Mirar todos los depósitos, canalizaciones del agua, mirar cómo discurría. No. O sea, increíble lo que estas personas hicieron en su época. No olviden que Roma fue un imperio maravilloso, majestuoso, posiblemente
junto con el de Gengis Khan, uno de los imperios más grandes que hubo y más desarrollados en la península ibérica. Era la ciudad y esto es un conjunto de casas de tipo doméstico. Parece que unas más grandes que otras y algunas de ellas poseían subterráneos. No olviden que muchas de estas estructuras estaban por debajo, pero también estaban por más altas. Mirad este mosaico. Echaban cal viva en el suelo, echaban cal viva y luego piedra por piedra la tallaban la piedra, le daban la forma que ellos querían y las unían diferentes piedras con diferentes colores, cristales, para crear estos efectos y estos mosaicos tan hermosos. Aquí detrás tenemos la basílica jurídica y comercial. Esta basílica era el lugar cubierto donde se alojaban los tribunales y otras dependencias administrativas, comerciales, y en ella los magistrados, bajo una imagen del emperador, impartían justicia y sancionaban los contratos mercantiles. Mirad, parece ser por las columnas encontradas, mira que ya las pequeñas es la base de las columnas. Parece ser que era una nave que medía 114 metros y conectaba con el templo por un pasillo. Mirad. Mirad, esta es una de las entradas a la basílica. Restos de mármol. Aún se conservan y mira las columnas originales. Mirad, wow. Pasillo central. Y parece ser que estas columnas que están aquí son las que daban acceso al foro. Al foro se accedía por la Clunia, mediante 4 puertas que daban al interior de los pórticos laterales, 2 accesos en cada uno, y dichas puertas se cerraban por la noche desde el decúmanos. Tras franquear la puerta se accedía al foro a través de un pórtico que franqueaba en las tabernas. La basílica, sus 114 metros de largo, de ancho calcular unos 30 metros y posiblemente tenía una altura de, no se sabe exactamente, pero unos 14, 16 metros de altura. Era un edificio imponente. Claro, obviamente ves esas columnas y no te ves la magnitud, pero bueno, te hace la idea solo por el tamaño de las columnas, pues lo que era aquel lugar. Y aquí mira, en este lugar parece ser, era el templo Júpiter. No olviden que los romanos tenían ciertas deidades y adoraban aún a dioses. Recordad que en esa época estaba apareciendo la religión cristiana y posiblemente el mundo cambiaría. Esto es hecho posterior, esto es hecho a la época moderna, ¿no? Pero mirad, se conservan estas bases y quisieron poner esa pared. Ahí empiezan las columnas para que la gente se hiciese una idea de lo que era este lugar. Mirad, esta sería la plaza del foro, como en teoría la estamos representando ahora, y esto es lo poco que han encontrado. Mirad, esto era, digamos, lo que era antiguamente una calle. Esta es la calle y disponían de acera para que el ciudadano no tuviese que andar por la calle y fuera en un lugar más alto. Imagino que sería por las lluvias, ¿no?
Básicamente la arquitectura moderna o la arquitectura tal como la concebimos de ciudades, de todo esto, se la debemos a los romanos. Los acueductos, esas grandes obras que llevaron a cabo. Y mirar qué curioso aquí a mi espalda. Es la iglesia Nuestra Señora de Castro. Es una iglesia románica. Parece ser que su primera construcción fue en el siglo V. Está construida o asentada sobre los restos de la Clunia. Parece que ha sufrido diferentes modificaciones y es una iglesia con 3 templos. Interesante, y el sitio donde está ubicada es increíble. Utilizaron parte, mira, de las calles de la Clunia para hacer su pared. Dentro tienen un patio que alberga como una huerta y, en fin, han elegido un sitio fabuloso. Aquí abajo, qué majestuoso, se muestra el teatro romano, que posteriormente fue convertido en anfiteatro. Aparte de hacer comedias, eventos, luego se utilizó para traer el circo romano, para traer bestias con gladiadores, etcétera, etcétera. Fue un lugar también de encuentro social, donde la gente se esparcía, donde olvidaba los problemas cotidianos y pasaba tiempos diferentes. Conserva el graderío, ¿ves? Con su piedra original. Y ahora aquí las escaleras de acceso. Y abajo conserva parte de su estructura. En teoría eran un edificio de 2 plantas donde se cambiaban las personas que estaban allí. Tenía también una especie de, como en los teatros modernos, que se levantaban telones, ponían como escenarios detrás de donde estaban los artistas. Las bases y pilastras columnatas que se ven abajo son puestas a posteriori, ahora en la época moderna, simplemente para recrear y que se dieran cuenta del tamaño de este edificio. Parece que albergaba hasta 30.000 personas este anfiteatro. Mirar qué envergadura tiene. Y no solo mirar las vistas que tenía los artistas al tablado. Mirar esta vista, es más o menos la reconstrucción que hacen hoy en día, ¿no? Tenía los pórticos superiores donde accedían las personas y bajaban y se posicionaban pues en el asiento que les obligaba. De planta semicircular, y como les comenté antes, albergaba hasta 30.000 personas. Eso para la época y hoy en día también es una barbaridad. Quiere decir esto que no solo acudía gente que vivía aquí en la Clunia, sino que acudían personas que vivían en las poblaciones cercanas y venían aquí al teatro. Pues que en la Clunia era donde estaba, digamos, el gobierno central, pero existían poblaciones anexas que eran las que engrosaban todo el territorio que tenían aquí los romanos. Bueno, queridos amigos, amigas, aquí concluye este episodio de la colonia Clunia Sulpicia. Un lugar increíble, también recomendadísimo venir aquí. No se pueden perder este lugar. Ha sido un lugar importante en la historia de la humanidad y creo que es un sitio de visita obligada.
para saber un poco más de nuestro pasado. Nada, esperamos vernos en otro capítulo y recordar hasta Imperio Romano como gente muy evolucionada, muy desarrollada y con un potencial en todos los aspectos: medicina, astrología, matemáticas, en fin, y con una economía, digamos, saneada para llevar a cabo todas estas incursiones en lo que fue Europa y mucho más allá. Amigos, nos vemos en el próximo capítulo y que tengáis buen día. Adiós. You